Tema 5. Análisis dimensional y semejanza física. Parte 2. Teorema Pi o de Bhaskhi-Buckingham mediante ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es el teorema de Pitágoras. Imaginaros que yo no conozco el teorema de Pitágoras y quiero calcular la hipotenusa en función de los lados de mi triángulo rectángulo. Lo que yo haría es elegir 10 lados 1, 10 lados 2, esto daría lugar a 100 triángulos, mediría la hipotenusa de los 100 triángulos y tendría la función que estoy buscando. Veamos cómo sería mediante el teorema Pi. Como tenemos un problema geométrico, se adimensionaliza eligiendo una longitud, por ejemplo, la L2. H es una función f que depende de L1 y de L2. Para dimensionalizar esto, lo único que tengo que hacer es dividir todo entre L2 y por tanto h entre L2 es igual a 1 entre L2 por la función f que depende de L1 y de L2. Esto es lo mismo que 1 entre L2 por la función f que depende del cociente L1 entre L2 por L2 y de L2. O lo que es lo mismo, es igual a una función g que depende del cociente L1 entre L2 y de L2. H entre L2 es adimensional. L1 entre L2 también es adimensional, pero L2 es dimensional. De aquí se deduce que el cociente h entre L2 es igual a una función g que depende única y exclusivamente del cociente L1 entre L2. Hemos pasado de necesitar 100 experimentos a necesitar 10. Yo voy a elegir 10 cocientes L1 entre L2, voy a medir 10h entre L2 y la información contenida aquí va a ser la misma que la que tenía en la gráfica anterior. Como conocemos el teorema de Pitágoras, podemos comprobar la validez del teorema Pi. H al cuadrado es igual a L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Adimensionalizando esta expresión, obtengo que h entre L2 al cuadrado es igual a 1 entre L2 al cuadrado por L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Esto es igual a 1 más L1 entre L2 al cuadrado. Esta sería la función g, que efectivamente solo depende del cociente L1 entre L2. No depende de L2, ya que es la magnitud que he empleado para dimensionalizar el problema. Veamos otro ejemplo. El cálculo de la altura proporcionada por una bomba centrífuga. La altura GH depende del fluido que circula por la bomba, es decir, de su densidad y de su viscosidad, del caudal que circula por la bomba, de la velocidad de rotación del rotor, del diámetro del rotor, de otros diámetros, del espesor del rotor, de otros espesores y de ángulos. Un problema dinámico se adimensionaliza eligiendo una masa, un tiempo y una longitud. Como masa podríamos elegir la densidad o la viscosidad. Este problema está dominado por la inercia y parece más adecuado elegir la densidad. Como tiempo voy a elegir la velocidad de rotación y como longitud el diámetro del rotor. Para dimensionalizar GH, usando ρ, omega y d, tengo que dividir entre ω2 de 2. Las unidades de G son metro entre segundo al cuadrado, H son metros, omega es 1 partido por segundo, diámetro son metros y como vemos queda adimensional. Vamos a dimensionalizar la función. La densidad no va a aparecer porque la hemos empleado para dimensionalizar el problema.
Si intentamos adimensionalizar la viscosidad, lo que vamos a obtener es el número de Reynolds. Para dimensionalizar Q, tenemos que dividir entre omega de cubo. Efectivamente, las unidades del caudal son metros cúbicos por segundo. Omega es 1 partido por segundo, d al cubo son metros cúbicos, nos ha quedado adimensional. Omega no aparece porque la he empleado para dimensionalizar, d tampoco por el mismo motivo. Los diámetros se adimensionalizan dividiendo entre el diámetro del rotor, los espesores dividiendo entre el diámetro del rotor y los ángulos ya son adimensionales en sí mismos. Obtenemos, por tanto, que GH entre omega 2 d2 es una función que depende del número de Reynolds, de Q entre omega d cubo y de la geometría. Si estamos comparando dos máquinas geométricamente semejantes, los parámetros geométricos van a ser los mismos y por tanto no van a aparecer en la función. Cuando estamos utilizando bombas, lo normal es emplear agua y el número de Reynolds será muy elevado, tampoco aparecerá en esta función. La ecuación anterior se simplifica y obtenemos una relación que veréis en máquinas hidráulicas que dice que el parámetro de altura igual a GH entre omega 2 d2 es igual a una función que depende única y exclusivamente del parámetro de caudal igual a Q entre omega d cubo. Veamos el último ejemplo. Cálculo de la fuerza de resistencia aerodinámica sobre un coche. La fuerza de resistencia depende del fluido de trabajo, es decir, de la densidad y de la viscosidad, de la gravedad, de la velocidad con la que se mueve el coche, de la presión del ambiente, de la temperatura del ambiente, de la temperatura del coche y de la geometría del coche. Como este es un problema térmico, para dimensionalizarlo hemos de buscar una masa, un tiempo, una temperatura y una longitud. Como masa podríamos elegir la densidad o la viscosidad y como este problema está dominado por la inercia, elegiremos la densidad. Como tiempo elegiremos la velocidad a la que se mueve el coche. Como temperatura, la temperatura del ambiente. Y como longitud, una longitud característica del coche. Esa longitud suele tomarse como la raíz cuadrada del área frontal. Para dimensionalizar la fuerza de resistencia, dividiremos entre ρ al cuadrado y L al cuadrado. Esto es fácil de ver, ya que ρ al cuadrado tiene dimensiones de presión y si multiplicamos por un área, obtenemos dimensiones de fuerza. Adimensionalicemos la función F. La densidad no aparece, ya que la he elegido para dimensionalizar. La viscosidad me da el número de Reynolds. La gravedad me da el número de Froude. La velocidad del coche no aparece porque la he elegido para dimensionalizar. La presión se adimensionaliza dividiendo entre ρ al cuadrado. La temperatura no aparece porque la he elegido para dimensionalizar. La temperatura del coche se adimensionaliza dividiendo entre la temperatura ambiente. La longitud característica L no aparece porque la he elegido para dimensionalizar. Y por último aparecería la geometría del coche. Si estamos comparando dos coches que se mueven en aire, el número de Froude no va a participar. Lo normal es que las variaciones de presión y de temperatura sean despreciables. Y si consideramos dos coches geométricamente semejantes, los cocientes geométricos tampoco van a participar. El coeficiente de resistencia queda, por tanto, como una función única y exclusivamente del número de Reynolds. Cuando estamos adimensionalizando un problema, nos pueden aparecer otros números adimensionales ya estudiados, como el Strúhal, o nuevos números adimensionales introducidos por nosotros, pero que tengan sentido físico.